tanto han equivocado un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula da Silva. Un gusto volver a estar con ustedes en su espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado a Daniel Noboa, es candidato a la presidencia del Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros. El presidente de la República envió otro decreto ley a la Corte Constitucional con el carácter de urgencia económica, para reestructurar a las empresas por los efectos de la pandemia y también para enfrentar el fenómeno El Niño. ¿Cuál es su opinión al respecto como candidato a la presidencia de la República? Bueno, creo que es una curita después de haberle pegado un cuchillazo. La gran mayoría de los problemas de esas reestructuraciones son compañías que han tenido problemas con la banca, compañías a las cuales se le ha reajustado el interés para arriba, compañías que han tenido peores condiciones también de financiamiento y refinanciamiento. Entonces, sí, está bueno que lo haga, pero hubiese sido mejor que la banca no los ahorque tanto y que el Estado genere medidas que puedan generar empleo, que puedan generar progreso en este país. Están registradas alrededor de 189.000 empresas en el Ecuador, pero 40.000 prácticamente se han extinguido. Dice que esa es la razón el presidente. Sí, correcto. También estamos en el récord histórico de reservas en los bancos al mismo tiempo. Entonces, hay algo que está... Es incompatible. Hay algo que está sucediendo, ¿no? O sea, si es que tienes récord de reservas en los bancos y fue récord de utilidades de la banca en el año 2022, histórico, ajustado a inflación desde la historia de la fundación del Ecuador, bueno, pues ahí hay un problema, ¿no? Se viene el fenómeno El Niño. ¿Cómo enfrentaría usted, si fuera presidente de la República, un caos como ese? Bueno, como Estado, el Banco Mundial ha asignado más de $3.000 millones para combatir el fenómeno del Niño, pero no solo hay que crear medidas de prevención en este momento, sino también proyectar el año siguiente. Después de un Niño siempre hay una sequía. Uno de los años más secos de la historia del Ecuador fue el año 1999. Entonces, no solo hay que cuidar las poblaciones, crear muros, crear represas, microrepresas o represas de codo, como se llama, para proteger poblaciones, sino hay que almacenar agua, hay que limpiar el agua y redistribuir, porque la mitad de los productores, especialmente los pequeños y medianos, no tienen un sistema de irrigación, un sistema de riego correcto en el Ecuador. Vamos a tener que proteger las poblaciones con muros, almacenamiento y redistribución de agua, tecnología hídrica, que pues en el gobierno de Daniel Noboa lo vamos a tener. Ya tenemos un preacuerdo con el gobierno de Israel y en temas de seguridad y en temas de desarrollo hídrico trabajaremos en conjunto para sacar el país adelante. El Ecuador ha construido varias hidroeléctricas, sin embargo, no bajan los costos de la energía para los usuarios y cuesta lo mismo que los Estados Unidos. ¿Cómo se puede revertir, cambiar esta situación? ¿Usted lo podrá hacer? Sí, es parte de un programa en conjunto. No es crear macro hidroeléctricas, sino micro hidroeléctricas que tienen potencia de 10, de 20 megas. Eso se lo hace con la base de los ríos, se lo hace de la caída hacia la costa, más hacia la Amazonía, donde están las hidroeléctricas más grandes. De esa manera aprovechamos la corriente de los ríos e invertimos, como inversión pública, inversión público-privada, también en infraestructura de transmisión, que es el principal problema del Ecuador. La transmisión es el principal problema. Nuestro costo de transmisión en el Ecuador es de 5 centavos, cuando en el mundo el promedio es 3 centavos. De esa manera le bajamos al ecuatoriano pues, su planilla de luz en 22%, le bajamos la planilla de luz de las empresas, de los locales comerciales en 22% y volvemos al Ecuador más competitivo. Porque no se entiende cómo es que el Ecuador, que tenía el proyecto Paute en el pasado, que es lo que nos generaba prácticamente la mayor parte de la energía que consumíamos, y estamos hablando de los años 80. Luego viene San Francisco con 400 megavatios y ahora
Coca-Cola Sinclair, que costó más de 3.000 millones de dólares. Y resulta que la energía eléctrica sigue siendo tan cara o más cara que en los Estados Unidos. El problema es la Sí, ¿cuál es transmisión. la explicación? El problema es la transmisión. El estado de Texas, costo 3 centavos. Estado de Nueva York, 3 centavos. La Florida, 3 centavos. Nevada, 2.9 centavos. ¿Por qué el Ecuador tiene un costo de transmisión de 5 centavos? Porque se han enfocado en los negociados de las hidroeléctricas enormes y se han olvidado de invertir en la transmisión. ¿Por qué no se invierte en la transmisión? Por corrupción también. Porque al no tener una red de transmisión eficiente de 2 vías, una red de transmisión moderna, ¿qué pasa? ¿Qué hace CENEL? Prende las termoeléctricas que le cuestan 14 centavos el kilowatt a los ecuatorianos y le cuesta al Estado un hartísimo dinero subsidiar. Y justifican el alto precio de la energía eléctrica en el claro, Ecuador. Porque dicen que la transmisión está mala, que no alcanza, que hubo merma, que hay problemas, que es un problema de inversión pública en transmisión, no es la generación. El Ecuador genera suficiente electricidad, tenemos un problema de transmisión. Alrededor de 300 megavatios entregan estas hidroeléctricas muy pequeñas, porque está vigente la ley desde hace muchos años. Sí. Pero ¿usted considera que debe ser completo, integral, un programa que lleve a bajar los costos en la planilla eléctrica para los ecuatorianos? Correcto. El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. Con competitividad y con menores costos vamos a generar inversión extranjera e inversión nacional. Si bajamos los costos, volvemos atractivo el país para que acá se venga a invertir con combustibles más baratos, con electricidad más barata y también con un sistema tributario más sencillo y menor. Antes se calificaba el desarrollo de un país en base al uso del cemento y del hierro, en la actualidad de la energía, y usted está apuntando a aquello. Sí. Hoy en día es eficiencia energética, no solo es calidad de vida, es capacidad de adquisición también de las personas y eficiencia energética y servicios básicos. Es así como se ve el progreso de un país, una población que tiene servicios básicos con los que se cumple, baratos, al mismo tiempo acceso a la electricidad, acceso al desarrollo, es como se debería medir el desarrollo total de una persona. A pesar de su juventud, pero por sus conocimientos y experiencia, ha dicho que uno de los puntales de su gobierno, si gana las elecciones, será la creación de trabajo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se genera plazas de trabajo? No se va a generar plazas de trabajo simplemente dándole récord de utilidades a los bancos con beneficios tributarios a los bancos. ¿Cómo se lo logra? Bajando los costos de luz, de agua, de combustibles, una tasa tributaria para compañías del 22%, que sería 15 puntos menos que Colombia y que Perú para las compañías, y que existan beneficios tributarios, pero con directa correlación a la generación de empleo. Viene una compañía que quiere poner 20.000 plazas de trabajo en Guayas, en Manabí, en Esmeraldas, en Santo Domingo, se le da beneficios tributarios, pero tiene que cumplir con la contratación y sostener esa contratación durante el tiempo. He leído algunas declaraciones de usted y vincula el problema socioeconómico con la actividad delincuencial. Esta va a ser la base, esto es, solucionar los problemas del país económicos y sociales para luchar efectivamente en contra de la delincuencia. Bueno, son varias cosas. En parte sí, es la delincuencia común, pero las organizaciones narcoterroristas, y uso la palabra narcoterroristas porque eso es lo que son, ya vienen, hemos importado violencia. Son estructuras internacionales. Son estructuras internacionales, es de tráfico de droga y de terrorismo. Entonces, al ser una persona, un narcoterrorista, se vuelve un enemigo del Estado. Ahí entran las Fuerzas Armadas. Ahí las Fuerzas Armadas tienen que proteger la soberanía del país y se trata a la persona, al narcoterrorista, como una persona que tiene sus derechos reducidos. No es un delincuente común, no está cometiendo un delito común, está cometiendo un delito contra el Estado. Entonces es muy clave tener esa parte clara. Este gobierno ni siquiera los menciona, no les pone nombre. Nosotros le vamos a poner nombre, apellido, foto, último crimen y último paradero, para que también exista vergüenza pública. Pues hoy en día es casi hasta chévere ser amigo de un narco solo porque te invita una comida o te invita un trago. Tenemos que tener esa vergüenza pública. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en España con el ETA? ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en Estados Unidos también con las organizaciones terroristas? Es clave usar eso. Y también debemos de tener una agencia central de inteligencia.
Al tener una agencia central de inteligencia, sin tener pues independiente la del ejército, la de la policía y la que se reporta al presidente, eso se vuelve lo que dicta lo que hay que hacer. Y esa agencia central alimenta con información a las fuerzas de reacción, el ejército y la policía. Esa agencia central también revisa el tema de las cárceles, que hoy en día pues se ha vuelto un solo matadero. Y esa agencia central de inteligencia es la que tiene la vigilancia de las fronteras y de los puertos. ¿Qué es lo que ha pasado en la frontera sur? En 1998 se firmó la paz en Brasilia, se habló de crear fronteras vivas, desarrollar el área de fronteras. El Perú sí lo ha logrado, habían 3.000 millones de dólares de inversión, el Ecuador no lo ha hecho y se dice que por esta frontera pasan las armas, estas que se usan para asesinar en el país. ¿Cómo va a frenar aquello usted? Por esa frontera pasa todo. 80% de la droga que entra a este país es importada, la mitad viene por Colombia y la otra mitad viene por el sur. Y es droga boliviana, es droga peruana. Ahí también hay tráfico de personas, tráfico de armas, contrabando. El contrabando que está matando la producción nacional y la producción de nuestros artesanos. Pasa por ahí. Nosotros vamos a militarizar de vuelta a la zona porque vivimos en un estado de emergencia y que exista vigilancia real, vigilancia con sensores, vigilancia con drones y también sistemas de inteligencia que puedan limitar pues, el accionar o acabar el accionar de estas organizaciones narcoterroristas. El presidente Guillermo Lasso ha logrado una cooperación de los Estados Unidos de 3.000 millones de dólares para luchar en contra de la delincuencia. El que viene es el que va a manejar este programa. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Cuál es su relación con los Estados Unidos? Bueno, yo soy ciudadano americano y claramente no tengo ningún problema con los Estados Unidos y feliz que ayuden los Estados Unidos. También tenemos un acuerdo con Israel de cooperación en seguridad y en cooperación también en desarrollo hídrico. Creo que los israelíes han exitosamente protegido sus fronteras por muchos años, a pesar de que todas las personas alrededor los odian. Entonces ya los han querido atacar y se han ido de guerra con ellos, pero son expertos en seguridad y expertos en administración de agua. Sí, estamos terminando el diálogo. Usted va por la lista 435. ¿Cómo están las encuestas? Y con esto terminamos. Bueno, las encuestas que yo he trabajado pues, en campañas políticas y las he vivido, la tendencia es lo que importa y el nivel de conocimiento. Nuestra tendencia está al alza, importantísimo, y estamos en el pelotón de 4 que están peleando el segundo lugar. Eso es lo que importa. ¿Entre cuántos puntos está esa diferencia en la que está incluido el pelotón? 4 o 5 puntos. El segundo, en la gran mayoría de las encuestas, no tiene ni el 12, 12,5%. Y en este caso, el quinto tiene el 8%. Entonces, está dentro inclusive del margen de error estos candidatos. ¿Está abierta la elección? Yo creo que está totalmente abierta y vamos a ver muchos cambios y fluctuaciones en las encuestas de aquí hasta el 20 de agosto. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias Daniel. por invitarme. Muy amable. Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la República. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos. Vamos a hablar sobre la corrupción en el Ecuador. El doctor Roberto Gómez Mera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y fiscal general de la Nación, va a estar con nosotros. ¿Cómo es posible que a un ministro del Interior le ofrezcan $2 millones para un contrato de chalecos y no lo detengan al delincuente? Y ahora el ministro dice que lamentablemente no pudo grabar esa conversación y por lo tanto no se puede hacer nada. Eso es impunidad. Hay que luchar verdaderamente en contra de la corrupción. Retornamos. Inicio de espacio publicitario. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos.
Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Agradecemos al doctor Roberto Gómez Mera, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, ex fiscal general de la Nación. Está con nosotros para analizar estos temas que tienen que ver con la seguridad, con la delincuencia, con la corrupción. Quiero iniciar con este último punto porque sí llama mucho la atención. El ministro del Interior, Juan Zapata, él está, dice, muy indignado por lo que sucedió. Un tipo se le acercó para decirle que le daba $2 millones por un contrato de chalecos. Y claro, dice, no hay las pruebas, no se grabó esa conversación, pero yo digo, la indignación tenía que haberse visto reflejada en ese instante. Algo habría que hacer para detener a estos corruptos. Por supuesto, licenciado, le agradezco mucho por su entrevista. Efectivamente, llama profundamente la atención esta explicación que da el ministro de que no hay pruebas. Si todo el mundo sabe que cuando se entra al despacho de un ministro como él, existen cámaras por todos lados. Entonces, si él dice que tuvo que votar a ese individuo que le fue a proponer $2 millones en un contrato de 50 millones, pues todo tiene que estar grabado. Entonces, el país necesita saber quién es esa persona que le fue a proponer, por lo menos. Sí sería bueno que este sea un gran ejemplo de cómo luchar en contra de la corrupción. Ver cómo se lo detiene a este señor. ¿Se puede desde el punto de vista legal? Claro que sí, por supuesto, porque es el intento de un cohecho y el cohecho es un delito. Entonces, si le va a proponer $2 millones para que le dé el contrato, eso es un intento de cohecho. Entonces, es un delito que debe ser investigado, incluso por la Fiscalía. Pruebas, ahí están las cámaras. No puede decir que no hay cámaras. ¿Él puede pronunciar el nombre de la persona que le hizo esa proposición? Por supuesto que sí. Él tiene que dar su versión en la Fiscalía y decir quién fue esta persona que le fue a proponer, que como le digo, no es una mera proposición, es el inicio de un delito grave como el cohecho a un altísimo funcionario del Estado. ¿No hay el peligro de que la persona a la que mencione le siga un juicio por calumnias? No, porque eso es cuando no hay pruebas, pues, o cuando sin haber alguna razón expresa una injuria, una calumnia. Acá sería por mandato de una autoridad, como es la Fiscalía General del Estado o el fiscal, que él se ve obligado a dar su versión. Y la versión pues tiene que ser completa, no puede ser que omita cosas, ¿no? El ministro debe ir hasta las últimas consecuencias en este caso. Sí, la corrupción es un mal que está arrasando con nuestro país. Y como el presidente ha dicho varias veces, se requiere de una lucha continua, permanente, para erradicar este mal. Entonces, esto no puede quedar como un dato aislado, que ya debe pasar. Esto es muy significativo y debe irse hasta las últimas consecuencias. En días pasados hubo un atentado a un recinto judicial. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Cómo se frena? ¿Quién tiene que actuar, doctor? Es terrible, es realmente terrible, porque si se atenta contra todo un distrito judicial de una provincia como Manabí, es porque detrás de eso hay un poder delictivo, criminal, terrible, tremendo, que tiene un poder muy grande. Entonces, tiene que irse también hasta las últimas consecuencias. No se puede quedar solamente en que la policía diga encontramos tantos casquillos y tal evidencia. No, tiene que irse a determinar quiénes son los cabecillas, los organizadores, los que están detrás de todas estas actuaciones. Porque lo que pasó después también llama profundamente la atención, que 2 de los detenidos los encontraron colgados dentro de la celda. Entonces, ahí,
¿quién hizo eso? ¿Quién se hizo de la vista gorda? ¿Quién permitió eso? Porque no podemos pensar que en las cárceles todo el mundo duerme, ¿no? Y nadie se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, hay muchas cosas que necesitan una explicación y sobre todo una investigación. ¿Cómo es posible, doctor, que en la actualidad, sin sanción y sanción dura y ejemplar, haya jueces que entregan la libertad a asesinos, a delincuentes que han cometido los peores de los delitos? Yo sostengo que el Poder Judicial, que está terriblemente contaminado, al igual que otras funciones del Estado, no pueden ser cambiados si no se cambia la Constitución actual. La Constitución actual es el origen de todos estos problemas. Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. El expresidente de la Corte Suprema acaba de expresar que solamente se puede cambiar si es que se cambia la Constitución. De lo contrario, la justicia va a seguir entregando libertad a delincuentes asesinos, como ha pasado usando habeas corpus. Y sin embargo, estos jueces, alguno que ha sido sancionado, luego es liberado y se reintegra a sus funciones y es aplaudido por las autoridades. Esa es la realidad del Ecuador. ¿Cómo se puede frenar esto que es un verdadero absurdo? Doctor. Así es, efectivamente. El Poder Judicial está disminuido terriblemente, al igual que el Poder Legislativo y hasta el Poder Ejecutivo, y todo tiene su origen en la Constitución actual, que fue elaborada por abogados mandados por el Partido Comunista Podemos de España. Entonces, esto mismo que está ocurriendo actualmente en materia política, la muerte cruzada, que se termina con un periodo de 4 años para dar paso a una gran previa de binomios que no van a gobernar sino 1 año y pico. Y para volver a elecciones para volver, entonces, en el año 25. En ese año y pico lo que van a hacer es obras que les dé votos, nada de una cuestión trascendental y profunda, porque eso implica años, sino de algo inmediatista. Una calle, una posibilidad carretera de campaña política pagada con dineros del Estado. Por eso yo la denomino la gran previa, o la previa, como dicen en el fútbol, ¿no? Esta es la previa del 25. Entonces, todo el que va a llegar ahí va a hacer campaña política con dineros del Estado, como haciendo obritas, ¿no? o bonos o subsidios para granjearse la simpatía de los electores para el año 25. Pero todo esto tiene su origen en la Constitución actual, ¿no? De la muerte cruzada, del acortamiento del periodo de un presidente que debe ser preservado por encima de todo. Doctor, usted plantea la necesidad urgente prácticamente de dictar una nueva Constitución. ¿Cuál sería la vía y cuándo, doctor? El presidente tiene que acudir al pueblo, ¿no? Vía plebiscito, porque ese es el instrumento adecuado
para preguntarle al pueblo sobre cualquier cosa y con mayor razón sobre la Constitución. Entonces, lo que procede es preguntar al pueblo si se deroga la actual Constitución y en su lugar se pone en vigencia la de 1998, que es la más reciente y que tiene unas condiciones de preservar la democracia, porque esta actual que hicieron es concentradora de poder y enemiga de la democracia. Entonces, naturalmente que tendrán que hacerse ciertas reformas para actualizarla, para modernizarla, ¿no? Con el concurso de todos los ecuatorianos, pero ese es el camino. No hay cómo resolver el problema judicial, por ejemplo. ¿Cómo? No se puede sacar a los jueces, porque los jueces inmediatamente recurren al habeas corpus o a la acción de protección y regresan, o si no a una sentencia que los saque del Poder Judicial definitivamente, entre comillas, pero van y presentan acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. ¿Cómo califica usted esa posibilidad que existe en el país de varias instancias para juzgar un determinado caso? La Corte Constitucional hoy por hoy es el máximo poder jurisdiccional en el país. Eso no puede darse porque queda en segundo plano la justicia ordinaria. La Constitución es para los derechos fundamentales, como en los Estados Unidos y en cualquier país civilizado, no para todos los derechos, como dice el artículo 1 de la Constitución, que dice esta Constitución es de derechos. Entonces, todos los abogados no presentan ninguna demanda ante los jueces ordinarios por acciones civiles, mercantiles, laborales, sino que van directamente a una acción de protección. Y ahí viene la corrupción, ¿no? Que a veces se resuelve inmediatamente, sin mayores pruebas. Y si pierden, va a la cuarta instancia, porque aquí en el país hay la cuarta instancia que es ante la Corte Constitucional. Van a la Corte Constitucional y con una acción extraordinaria pueden tirar abajo la sentencia por muy ejecutoriada que esté. Entonces eso es una intervención de la Corte Constitucional en el Poder Judicial y eso no se puede dar. Doctor, ya en la parte final de este diálogo, los Estados Unidos van a entregar una cooperación, un monto de alrededor de $3.000 millones, por supuesto a las Fuerzas Armadas, la Policía Ecuatoriana. ¿Usted cree que con semejante monto podemos encarar con mayor efectividad esa lucha en contra de la delincuencia, esta internacional, la nacional, esta violenta delincuencia que experimenta el Ecuador? Sí, en primer lugar, eso demuestra que el gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones, porque aquí han venido senadores, etcétera, confían en el actual presidente de la República, ¿no? Y su actuación frente a la delincuencia y al tráfico de drogas. Por eso lo están ayudando, por eso lo están... Han venido demócratas y republicanos. La comandante general del Ejército del Sur vino, ¿no? Y entonces ahora se concreta en una ayuda de más de $3.000 millones. Es decir, que en ese plano el gobierno está haciendo las cosas bien, ¿no? Y debe seguir, porque esto tiene que ser enfrentado, el narcotráfico tiene que ser enfrentado de manera frontal, de manera efectiva, y si no se tiene la ayuda de los Estados Unidos, no se va a ninguna parte. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, recuerden ustedes, tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo, América, en el Ecuador a través de Gamavisión, en la Florida por Mega TV y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto equivocado con un país que tiene super sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula da Silva.